Pues se cumple el día 37 del cierre de gobierno y las consecuencias en la población se siguen sintiendo. A partir de este viernes, la Agencia Federal de Aviación limitará operaciones en al menos 40 terminales aéreas por razones de seguridad. Para analizar todo esto, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., y a Daniel Di Martino, analista político. Bienvenidos para hablar de este tema que nos ha tenido ocupados ya por más de un mes, 37 días, casi 40 días, y hoy con consecuencias que van más allá de lo que son los empleados federales y de quienes dependen de alguna manera de algún tipo de subsidio del gobierno. Se da a conocer que habrá una disminución del 10% en la actividad aérea en algunos aeropuertos del país, justo a días de la temporada más ocupada, que es la temporada de Thanksgiving. Vanessa, quiero comenzar contigo. ¿Hay alguna luz al final del túnel para que se logre pronto un acuerdo que permita la reapertura del gobierno? Pues hay una luz, pero yo creo que se apagó rápido porque esta mañana el líder de los republicanos, el senador Thune, dijo que le había enviado una propuesta a los senadores demócratas antes del almuerzo que tuvieron hoy. Y esa propuesta no hay detalles claros, pero las fuentes le han dicho algunos reportes que implicaría condicionar la extensión del financiamiento a un paquete de 3 proyectos de ley de asignaciones de largo plazo y poner una fecha límite para someter a votación la extensión de los créditos fiscales para la atención médica. Otras fuentes dijeron que incluso incluiría devolver a algunos de las personas que han sido despedidas durante este cierre del gobierno. Y entonces el asunto es que incluso si se pudiera lograr, esa fue como la luz que se abrió esta mañana, que se pudiera lograr un acuerdo entre los senadores con esa propuesta que envió el senador Thune al almuerzo de los senadores demócratas, pero el speaker Mike Johnson dijo que él no se comprometía a que pudiera llevar a votación en la Cámara de Representantes este tipo de extensión a los subsidios a la salud que están pidiendo los demócratas. Entonces, incluso si esta propuesta del senador Thune pudiera tener algún futuro, no hay garantía de que los representantes se pongan de acuerdo en esto y el speaker volvió a insistir en que él ya pasó la Así resolución es. continua limpia y que esa es la salida. Entonces, sigue siendo complicada la situación. Claro, Alfonso, muchos pensaban que pasando la marca de los 35 días y cuando los demócratas por fin tuvieran la anhelada narrativa de que este es el cierre de gobierno más largo y sucedió bajo la administración de Trump, se solucionaría este problema, al menos por ahora, o se podría aprobar la resolución continua. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Cómo lo ves? Pues mira, al empezar la semana todos pensábamos que ya para el final de la semana esto se estuviera resolviendo, pero debo decir que quizás las elecciones tuvieron un impacto. Los demócratas se sienten envalentonados, creen que tienen momentum político y creo que eso los está animando para ponerle más presión al presidente y ver si pueden lograr aquí una victoria con lo del cierre. La victoria para ellos sería obviamente el que los republicanos estén de acuerdo a extender los subsidios adicionales a Obamacare que se aprobaron durante la pandemia, pero no es cosa fácil. Sí, como decía Vanessa, parece que las negociaciones continuaban. Algunas de las condiciones me llaman la atención. Una de ellas, el que algunos republicanos estaban diciendo que se reemplearía a algunos empleados que fueron despedidos por la administración durante el cierre, pero yo no estoy seguro si la administración Trump estaría a favor de eso. O sea que es una situación muy difícil que se ha complicado. Creo que sí, el factor de la victoria demócrata está llevando a que los demócratas continúen con su oposición a votar a favor de la resolución continua. Por otra parte, el presidente sigue hablando, poniendo presión para que acaben con el filibuster. Los republicanos todavía se resisten, aunque hay algunos que están un poquito más abiertos a la idea. Francamente, no tienen los votos para cambiar las reglas. Yo sí creo que una limitación, o sea, enmendar el filibuster, como dije ayer, para permitir que se pueda dar una votación que evite el cierre del gobierno, que eso no requiera los 60 votos para llevar ese tipo de resolución continua para evitar un cierre al Pleno del Senado,
yo creo que eso pudiera hacerse. O sea, no hay necesidad de deshacerse por completo del filibuster. El filibuster desde hace ya varios años se ha estado limitando. Entonces, quizás se pudiera limitar más para permitir la votación de la resolución continua. Yo creo que eso sí se pudiera hacer, pero por lo menos por ahora, honestamente, veo las cosas bastante tristes y vamos a tener que pasar un fin de semana con atrasos en los vuelos, con vuelos cancelados. Y escucha esta estadística, en 30 de los principales aeropuertos, de 20 a 40% de los controladores aéreos no se están presentando a trabajar. O sea que es una situación bien difícil. Es una situación crítica y como lo decimos justo en esta época del año que comienza la época más ocupada de viajes en el año. Daniel, ¿cómo lo ves y qué impacto económico está teniendo este cierre de gobierno? Porque hablamos evidentemente de la falta de sueldos, de todos los empleados federales que están sin recibirlo, de los programas, pero también está generando estragos en la economía. Sí, por ahora lo que habíamos visto es que solo afectaba al área de Washington, D.C., donde los empleados pues, federales representan una proporción grande de la población ahí. Pero ahora que se van a empezar a cancelar vuelos, yo mismo fui afectado, debo decir, estos últimos días por un retraso por los controladores de tráfico aéreo que no estaban disponibles. Pasé muchas más horas en los aeropuertos, tuve que cambiar los vuelos y eso va a afectar la economía a nivel nacional y más que todo va a traer consecuencias políticas, ¿no? Porque una cosa es que a otras personas los afecten, otra cosa es cuando tú tienes un vuelo y te dicen que por culpa del shutdown del gobierno federal tu vuelo está retrasado, te lo dicen los mismos pilotos. Entonces, creo que eso va a generar presión a ambos lados. Por la parte del impacto económico, sí vamos a ver un impacto económico más severo si esto se mantiene. Y debo decir, esto es evidencia de que el gobierno no tiene que estar involucrado y ser dueño de los controladores aéreos. En la mayoría de los otros países desarrollados han privatizado este servicio y el hecho de que el gobierno lo controle pues genera muchísima vulnerabilidad económica y en la seguridad nacional. De la misma forma con otros servicios que el gobierno pues están siendo afectados ya que son gubernamentales en los parques. Entonces esos impactos se van a ir acumulando. Los museos también, por ejemplo, yo viajé recientemente a Washington, D.C., tenía planeado desde hace tiempo con algunos de mis hijos algunas visitas a estos museos y prácticamente la gran mayoría de ellos estaban cerrados también debido a este cierre de gobierno. Vamos a seguir poniendo atención a este tema, pero mencionaba Alfonso algo importante y decía que quizá los demócratas se sentían envalentonados debido a las elecciones de este martes. Justo vamos a este tema. Estas elecciones del martes que favorecieron a los demócratas, el voto hispano fue clave en algunas de estas contiendas. Y quisiera empezar porque habláramos del voto hispano en Virginia y en Nueva Jersey. ¿Qué nos dice el comportamiento de los hispanos en estas elecciones que acaban de pasar que no fueron buenas para los republicanos, Alfonso? Bueno, en cuanto al voto hispano, yo espero que los republicanos se despierten porque están en una burbuja. O sea, los números que vimos en New Jersey y en Virginia parecen los números previos a la elección del año pasado, el 2024. Parece que los hispanos regresaron a apoyar en una proporción de 2-1 a los demócratas y es preocupante. Mira, primero que nada, los hispanos son como cualquier otro ciudadano americano, están preocupados por el costo de vida y yo creo que ese fue el principal tema. Recordemos que ese fue la principal promesa del presidente Trump durante la campaña del año pasado, bajar los costos de la canasta familiar, bajar los precios, pero la verdad es que los precios han bajado, o sea, la inflación ha subido un poquito más. La carne está carísima, o sea que la gente se ve afectada por los altos costos de las cosas y eso fue un factor y yo creo que eso tuvo un impacto con los votantes hispanos. Quizás se sienten que el presidente todavía no ha cumplido con esa promesa. Por otra parte está el tema de inmigración, quizás tuvo un impacto también. Yo creo que los hispanos están dispuestos a aceptar la deportación de criminales, de personas con orden de deportación, pero hay una percepción de que aquí se está deportando a todo el mundo, ¿verdad? Que se están deteniendo a personas arbitrariamente, personas que llevan mucho tiempo aquí, que no tienen antecedentes penales, y eso pudo haber tenido un impacto. No es el final del mundo, es importante que los republicanos tomen nota de esto y hagan los ajustes. Primero que nada, que se enfoquen en el tema económico, y la Casa Blanca está diciendo que el presidente se va a enfocar de ahora en adelante en bajar los precios,
Pero por otra parte, el tema también de inmigración creo que lo tienen que esclarecer y ojalá puedan decir claramente, vamos a detener exclusivamente a los criminales y a aquellas personas que tienen orden de deportación, Así porque es. si no yo creo que eso va a seguir afectando el voto hispano. Mira, y hablando, por ejemplo, de las cifras en el caso de Nueva Jersey, ahí las mujeres, bueno, hablando por sexo, bueno, las mujeres votaron un 62% por ellas, pero hablando de la raza o grupo étnico, los latinos votaron un 68% por Cheryl y solamente un 31% por Ciattarelli. Las mujeres latinas votaron 73% a favor de Cheryl y solamente 26% a favor de Ciattarelli, y los hombres latinos votaron 61% a favor de Cheryl, la demócrata, y solo un 38% por el republicano. Vanessa, ¿cómo lo ves? Y si tú crees que Alfonso está en lo correcto cuando une de alguna manera el resultado de las elecciones también con el tema pasado que teníamos, que es el cierre de gobierno. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que los hispanos tienen aquí dos cosas muy importantes que mencionó Alfonso. La parte económica, por supuesto, que todas las encuestas, no solo los hispanos, sino, digamos, en general los americanos, tanto en Virginia como en New Jersey, todas las encuestas que yo vi, la principal preocupación era o la economía en general, o particularmente hablaban de la inflación, dependiendo de la pregunta que les hacía y las opciones que les daban, pero particularmente yo diría que la inflación. Luego el otro asunto es que cuando uno ve estas cifras de los hispanos votando en esa cantidad por las dos candidatas demócratas, tanto en New Jersey como en Virginia, efectivamente, digamos que borrando la ganancia que tuvo el presidente Trump hace un año, pues uno se pregunta si esto tiene que ver con las medidas en materia de migración, ¿no? Yo, por ejemplo, a Sherry la vi hablando de economía y en economía ella siempre repetía algo y es que decía que Citarelli lo que quería era beneficiar a los ricos, que no es nada nuevo. Es decir, los demócratas siempre han utilizado ese talking point diciendo que los republicanos solamente quieren beneficiar a los ricos. Pues a ella la vi insistiendo mucho en eso, en la parte económica. Y lo mismo también yo creo que pasó en Virginia, es decir, tenemos a dos candidatas que se pintaron como moderadas. La verdad es que yo no las sigo de antes, entonces no sé si fue una máscara o de verdad son moderadas, pero por lo menos en la campaña se pintaron como moderadas, mujeres con un background militar y hablando particularmente enfocadas en la economía y echándole la culpa a la administración Trump de los problemas que haya en materia económica. Entonces creo que sí, efectivamente, tanto la economía como posiblemente las cuestiones en materia migratoria de las que también hablaron las dos candidatas pueden haber afectado este resultado en los hispanos. Y lo Claro. que me preocupa es que ahora los republicanos, en vez de tomar esto como, ok, vamos a ver qué podemos mejorar en materia de lo que estamos haciendo en materia migratoria, lo tomen como, si ven, hay que deportar a todos los hispanos porque están votando otra vez en nuestra contra. Claro, Daniel, tú eres experto justo en hablar en temas económicos, eres economista y en exponer los peligros del socialismo, del comunismo. Llama la atención en esta encuesta que estábamos viendo, encuesta de salida, que el tercer grupo étnico que más favoreció a Mamdani fueron los hispanos. ¿Por qué crees tú que los hispanos votaron y apoyaron en este caso a Mamdani cuando muchos de los hispanos que están en el país han experimentado de primera mano los efectos del socialismo y del comunismo, como los cubanos, como los venezolanos? ¿A qué crees que se debe este fenómeno? Mira, ahí tuvo un 52% de los hispanos votaron por Mamdani. Creo que no hay que sobreinterpretarlo. Si ves los porcentajes que obtuvo Mamdani del voto hispano, es más o menos el promedio del voto que obtuvo en general de toda la población, que fue el 50%, obtuvo supuestamente el 52% de los hispanos. Eso es esencialmente lo mismo en el margen de error. Y también hay que saber que los hispanos que viven en la ciudad de Nueva York, en los 5 vecindarios, son en su gran mayoría puertorriqueños y dominicanos, y también hay algunos colombianos y ecuatorianos, no personas que escaparon del socialismo tampoco. No es lo mismo que Miami, no es lo mismo que otras partes del país. Y lo que sí me pareció importante entender de la demografía de los que votaron por Mamdani es la edad de sus votantes. Mamdani ganó el 84% de las mujeres menores de 30 años. Mayor porcentaje que nadie. Y obtuvo menos de un tercio que de los mayores de 65. Hay que ver también por educación.
fueron las personas con altos niveles educativos que votaron por Mamdani. Entonces estamos hablando los jóvenes, la gente con alto nivel educativo y la comunidad de países musulmanes. ¿Y a qué crees que se debe, Daniel? Por ejemplo, ¿a qué crees que se debe eso? Tú, que lo sabes, o sea, llama la atención que gente con educación, con un alto nivel de educación, haya votado por Mamdani. ¿Crees que se deba? Y a la vez muchos jóvenes, ¿por qué? ¿Es atractivo decir que te van a congelar la renta para ellos? ¿Es atractivo decir que les van a dar cuidado de niños gratis? Y Esas personas no viven en apartamentos de renta congelada, que es lo más interesante. A diferencia de Mamdani, que sí estaba haciendo esa política para beneficiarse. No, lo que yo pienso es que mi colega en el Manhattan Institute, Rob Henderson, lo llama ideas elitistas o de privilegio. Son ideas que tú, al decir que las apoyas, eres más virtuoso en los ojos de otros. De justicia social, ¿no? De alguna manera. Justicia social. Estas son personas que no tienen dificultad económica, que son de clase media alta, que votaron por Mamdani, mientras las personas de pocos ingresos y de ingresos muy altos votaron por Cuomo. Y eso es lo que están tratando de hacer. El sistema educativo estadounidense, la realidad es que ha indoctrinado a estas personas. Y creo que es urgente que a nivel federal, el Congreso, los republicanos, mientras tengan el poder, pasen reformas para dejar de dar subsidios a estos sistemas educativos. Y creo que eso es lo que lo motivó. Debo añadir también en el tema de Nueva Jersey. Yo soy residente de Nueva Jersey. A mí me llegaban todos los anuncios de Chiatarelli y de Sheryl. Sheryl, por lo menos lo que yo recibía, acusaba a Chiatarelli más bien de apoyar aumentos de impuestos a la propiedad de Nueva Jersey, que es un gran problema. Entonces lo estaba atacando más bien como desde la derecha, como si fuera ya una moderada que quiere impuestos más bajos. Y todo se trató del costo de vida. Y el presidente a nivel nacional, el presidente Trump, sí pienso que ha contribuido a esa narrativa de aumentar el costo de vida a través de la guerra comercial. Desafortunadamente hemos tocado ese tema, ¿no? El efecto de los aranceles y cómo esto quizá ha tenido alguna influencia en que no haya disminuido más la inflación, sino que haya aumentado, aunque poco, pero realmente ha aumentado, y eso se siente en el bolsillo de los ciudadanos. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el Panel de Voces.